Queridos y respetados todos, mientras vivamos en este mundo terrenal, todos nosotros estamos claramente ante una promesa importante. ¿Qué promesa? La promesa de que inevitablemente moriremos, y lo que es aún más claro es la promesa de que esa muerte no es el final. La vida de una persona no desaparece con la muerte. Al dejar de respirar, la vida no se desvanece, sino que pasa a otra escena. En este mundo existen dos tipos de personas. Aquellos que conocen la razón de su muerte y viven el presente. Y aquellos que, ignorando la muerte, viven solo para sí mismos, tratando de protegerse solo a través del hoy. ¿Quién es más sabio? La gente pregunta, ¿de verdad todo termina al morir? ¿Existe una razón para ello? ¿No serán el cielo y el infierno solo invenciones para consolar o asustar a las personas? La Biblia no plantea esta pregunta como una posibilidad. No dice que tal vez existan, sino que existen sin falta. Así intentamos no pensar en esta pregunta y la evitamos. Si la razón de la muerte es real, ¿no deberíamos reconsiderar y volver a elegir todos los estándares de éxito que ahora tienen, las formas de vida que creen seguras y las decisiones cotidianas a las que están acostumbrados? El mundo después de la muerte no es una historia lejana del futuro, es un espejo que revela hacia dónde estamos caminando y viviendo ahora mismo. Por eso, la pregunta sobre la muerte es en realidad una pregunta sobre el alma, y preguntar por el alma es, en última instancia, la pregunta más honesta y sincera sobre cómo debemos vivir esta vida ahora. Queridos todos, el Dios de la Biblia no creó al hombre para la muerte. Dios creó al ser humano a su propia imagen, formó su cuerpo del polvo y luego sopló aliento de vida en nosotros para que viviéramos en la vida eterna. El ser humano no fue creado como un ser que simplemente es arrastrado hacia el final del tiempo, sino como un ser destinado a disfrutar de la eternidad junto a Dios. Sin embargo, Adán y Eva, al elegir juzgar por sí mismos el bien y el mal, comieron del fruto prohibido por Dios, rompiendo su relación con Él, y en ese momento nos separamos de la fuente de la vida. Así entró el pecado, y con él la muerte llegó a todos. Morir no es parte de la naturaleza, fue por la caída. Desde que nacemos, nos convertimos en seres que avanzan hacia la muerte y vivimos dentro del tiempo, encaminados hacia la desaparición, habiendo perdido la vida eterna. Por eso, en la raíz más profunda de la ansiedad y el miedo humanos, de los apegos interminables y del vacío inexplicable, se encuentra el recuerdo de la vida eterna perdida. El pasaje de Hebreos que leímos hoy es una palabra de la Biblia escrita para explicar a los creyentes que, aunque creen en Jesucristo, intentan volver al antiguo sistema de sacrificios, que la cruz de Jesús es la salvación perfecta lograda de una vez por todas. Hebreos capítulo 9 se encuentra en el contexto de explicar por qué el sacrificio de Jesús frente a los repetidos es suficiente con una sola vez. Allí, el autor resume el destino humano en este único versículo. Leamos juntos una vez más el pasaje de hoy. Comencemos. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Primero la Biblia lo dice así. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. La Biblia no habla de la muerte como una posibilidad o una probabilidad. La muerte no es un accidente, sino el orden ya establecido para todo ser humano. Y una vez esta expresión de una sola vez es muy clara,
En la Biblia no existe la reencarnación ni una segunda oportunidad. La vida del ser humano es solo una vez y la muerte también es solo una vez. Solo una vez. ¿En qué deberían pensar mientras viven? La Biblia no exagera sobre la muerte. No busca asustar ni lo cubre con consuelo. La Biblia lo dice de manera muy serena, pero clara. Toda persona muere exactamente una vez. Estas palabras se aplican solo a ciertas personas, se aplican sin excepción a todos, a los que viven, a los malvados, a los creyentes y a los no creyentes. La Biblia no trata la muerte como una posibilidad, sino como un hecho. La Biblia dice que no sucede luego, sino que está determinado para las personas, fijo. Aquí hay una palabra en la que debemos prestar atención. Es algo determinado. Esto significa que la muerte no es un accidente fortuito ni algo que pueda explicarse solo por el curso natural de las cosas. Para nosotros la muerte es determinada. ¿No habrá pues también un tiempo determinado? Lo siguiente lo deja más claro. Después de esto vendrá el juicio. Después de esto, esta breve frase aclara por completo muchos malentendidos sobre lo que sucede después de la muerte. No es el final después de la muerte, sino que hay un juicio. La Biblia dice que después de la muerte el juicio es inevitable, y este juicio se aplica a todas las personas. Tanto para los que creen como para los que no creen, habrá juicio. Este juicio no es una evaluación entre personas, sino un juicio absoluto ante Dios. ¿Cuál es el proceso que atravesamos tras la muerte para presentarnos ante el tribunal del juicio? La Biblia, como si anticipara esta pregunta, no responde de forma abstracta, sino que explica el más allá con claridad. Afirma que la muerte no es aniquilación, sino separación. Al morir, el cuerpo se descompone y vuelve al polvo, una realidad inevitable. Pero la Biblia dice que cuando el cuerpo muere, el alma no desaparece, sino que vuelve a su lugar destinado. Jesús, a través de la historia del rico y Lázaro, nos muestra muy claramente en qué realidad viven después de la muerte aquellos que creen en Él y aquellos que no creen. Leamos ahora todos juntos, muy atentamente, Lucas 16, versículos 22 y 23. Comencemos. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Si observamos la Biblia, creyentes y no creyentes están juntos en el lugar llamado Hades. ¿Cuándo? Antes de la resurrección de Jesús. Aquí el Hades del que habla Jesús no es el lugar del juicio final, no es el lago de fuego, el infierno, sino zona previa donde muertos aguardan juicio. Pero lo que queda totalmente claro es que ese lugar no es un estado de inconsciencia ni de aniquilación. La Biblia dice que el sufrimiento es real y que la conciencia y la memoria permanecen allí presentes de manera evidente. Resumiendo todo en una frase, sería así. Antes de que Jesús muriera en la cruz y resucitara, cuando una persona moría, el cuerpo volvía a la tierra, pero el alma, sin excepción, entraba al lugar determinado ante Dios. Jesús explicó ese estado así. El humilde Lázaro, quien creyó, está en el seno de Abraham, mientras que el hombre rico, quien rechazó su fe, está en el Hades, atormentado. Entre ambos lugares se yergue un gran abismo infranqueable, sin posibilidad de ir ni venir. Aquí lo importante es esto.
Ambos pertenecen claramente al ámbito de los muertos, pero su estado y experiencia son completamente diferentes. Es decir, las Biblias muestran que dentro de la gran región llamada Hades existen lugares separados, un lugar de sufrimiento y un lugar de consuelo, es decir, el seno de Abraham o el paraíso. Pero una palabra respalda decisivamente esta explicación. Es precisamente lo que Jesús dijo justo antes de morir en la cruz. En el Evangelio de Lucas 23:43, Jesús le dice al ladrón arrepentido que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto aclara 3 puntos. Primero, Jesús fue al paraíso al morir. Segundo, ese paraíso es un estado previo a la resurrección. Tercero, por lo tanto, ese paraíso no es el cielo final del que habla Apocalipsis 21. Al morir, Jesús fue al lugar de consuelo donde los justos esperaban, es decir, al paraíso dentro del Hades. Esta estructura se aclara en el sermón de Pedro. Leamos juntos Hechos 2:27 y el Salmo 16:10, mencionados en su sermón. Comencemos. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte, no permitirás que tu santo sufra corrupción. No me abandonarás en los dominios de la muerte, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Este pasaje bíblico es muy claro. Significa que el alma de Jesús descendió al reino de los muertos, al Hades. Sin embargo, Jesús no estuvo retenido ni permaneció cautivo allí. A través de la resurrección, Él atravesó ese reino y abrió una nueva etapa que lo trasciende. Ese es nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces surge una pregunta. Después de la resurrección de Jesús, ¿el alma de los creyentes sigue estando allí o está en otro lugar? Aquí es donde se revela el cambio decisivo que ocurrió tras la resurrección de Jesús. Pablo describe el estado tras la resurrección de Jesús en 2 Corintios 5:8 y Filipenses 1:23. Leamos juntos. Comencemos. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Tras la resurrección de Jesús, ¿dónde y con quién está nuestra alma? Solo dice que estamos con el Señor. ¿Exactamente dónde es ese lugar? ¿Es el cielo o el paraíso? ¿Dónde dice que es el paraíso? Pregunto por qué los fieles tienen tan poca fe, ignoran por qué se muere. Ningún libro explica en detalle qué sucede tras la muerte, solo la Biblia. Por eso predicaré sobre esto en 10 sesiones. Quiero que sepan exactamente qué nos sucede al morir para que desde ahora no duden más en su fe. La expresión central de la Biblia que describe el estado después de la resurrección aparece claramente, pero ahora cambia. Ya no se presenta de manera prominente la explicación estructural del seno de Abraham o el paraíso dentro del Hades. En cambio, la Biblia lo expresa en una frase centrada en la relación estar con el Señor. Sin embargo, esto no significa que el concepto de paraíso haya desaparecido, como lo muestra la Biblia. El apóstol Pablo lo dice claramente en las epístolas escritas después de la resurrección de Jesús. Leamos todos juntos Corintios 12:4. Comencemos, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Amén. El apóstol Pablo dice ahora que fue al lugar llamado paraíso, donde vio hasta el tercer cielo y escuchó y vio muchas cosas diferentes. Además, el libro de Apocalipsis también fue escrito después de la resurrección, pero aún utiliza la expresión el paraíso de Dios. Leamos todos juntos Apocalipsis 2:7. Comencemos. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios.
Amén. Después de la resurrección de Jesucristo, la verdadera esencia de ese paraíso celestial se nos revela con total claridad, precisamente porque ahora se encuentra en la presencia del Señor. Para terminar con nuestra reflexión, hagamos un resumen final de todo lo aprendido. Biblia detalla este flujo. Antes de la resurrección, el Hades existía como el dominio de los muertos, y dentro de él se describían separadamente el lugar de sufrimiento donde estaban los incrédulos y el lugar de consuelo, es decir, el seno de Abraham, el paraíso. Sin embargo, después de la muerte y resurrección de Jesús, ya no se describe que los creyentes permanezcan en el dominio del Hades cuando mueren, sino que se expresa que están inmediatamente con el Señor, es decir, pertenecen al paraíso de Dios. En una frase, esto se resume así: antes de la resurrección de Jesús, el paraíso se describía como un lugar de consuelo diferenciado dentro del Hades. Pero después de la muerte y resurrección de Jesús, el estado de los creyentes después de la muerte es estar con el Señor, es decir, que nuestra alma va al paraíso de Dios. Esto es el testimonio más coherente y claro que da la Biblia. Queridos y respetados todos, la salvación no es algo que una persona deba preparar para evitar el juicio después de la muerte, sino que es la obra de Dios, quien, ante la muerte ya determinada y el juicio posterior, nos ha trasladado de la muerte a la vida por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo en nuestro lugar. La salvación es la gracia por la cual el hombre, que debe regresar al polvo y presentarse ante Dios, no comparece ante el tribunal bajo su propio nombre, sino que por la fe se presenta ante Dios en el nombre de Jesucristo. La salvación no es vivir preguntándose con ansiedad a dónde se irá después de la muerte, sino haber recibido la garantía de que se estará con el Señor. Además, en su segunda venida, se despojará del cuerpo corruptible y alma y cuerpo resucitarán para entrar en la consumación del reino de Dios, según la promesa. Así, la salvación no es por obras, sino por gracia. No es recompensa, sino un regalo de la cruz. En Cristo ya pasamos el juicio de muerte a la vida eterna. Promete que tras la muerte, alma y cuerpo resucitarán para entrar en el reino de Dios. Al seguir el mensaje de hoy, nos encontraremos ante un aspecto claro del corazón de Dios. Dios no preparó la salvación porque vio a los seres humanos, a quienes ama, viviendo sin saber que iban a morir. No es así. Dios, aun sabiendo que inevitablemente moriremos y que después estaremos ante el juicio, no dejó ese camino tal cual. Al ver a la humanidad atrapada en el orden de la muerte a causa del pecado, Dios no se apresuró a juzgar, sino que primero abrió el camino de la salvación. La única razón por la que no ignoró, ni ocultó, ni abandonó al pecador que huye y se esconde, sino que envió personalmente a su Hijo para que descendiera hasta el lugar de la muerte, es una sola. Fue porque quería salvarnos, pecadores. El corazón de Dios Padre prefiere la vida a la condena y la restauración al abandono. Así la cruz no es una explosión de la ira de Dios, sino el acto de amor del Padre que sostiene al pecador siempre. Dios no nos ve primero como objetos de juicio, sino como hijos esperando su regreso. Ser creyente no es ignorar la muerte, sino agradecer su propósito. Alguien lo sabe con precisión. El creyente es aquel que sabe que la muerte no es el final y acepta el juicio, la resurrección y la perfección del alma que vienen después, no con un temor vago, sino con la certeza del Evangelio. El creyente es aquel que sabe que, aunque su cuerpo regrese al polvo, su vida ya está escondida en Jesucristo y es una persona llena de la gracia y la alegría de vivir con la fe de que, incluso en el momento de la muerte, no estará solo, sino que estará con el Señor. ¿Tienen miedo a la muerte estando con el Señor?
Es motivo de tristeza la muerte por estar con nuestro Señor, quien es nuestro Salvador eterno y nuestro Creador. El creyente es aquel que no intenta presentarse ante Dios por sus propios actos, sino que sabe que comparecerá ante el juicio no en su propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Por eso el creyente no vive con miedo, sino que por gracia vive hoy con alegría y gratitud. Así es el creyente. Aunque el creyente vive con los pies en esta tierra, su mirada está puesta en el cielo eterno. No es una vida que fluye hacia la muerte, sino un hijo de Dios caminando hacia la resurrección de Jesucristo. Al final de este mensaje nos encontramos ante Jesucristo. La palabra de hoy no nos fue dada simplemente para llenarnos de conocimiento. No se nos dio para que solo adquiramos conocimiento bíblico. ¿Cuál es la razón por la que se nos permitió mirar más allá de la muerte, el juicio, la resurrección y el alma? Es solo por una razón. Es para decirnos claramente que fuera de Jesús no hay nada más a lo que debamos aferrarnos. No se trata de mirar el dinero del mundo, la fama, los hijos, las personas, la riqueza o el bienestar, sino de mirar y creer en Jesucristo, el único que nos salvará de la muerte después de la muerte. De verdad, a lo largo de nuestra vida hemos intentado aferrarnos a muchísimas cosas. ¿El dinero no es algo realmente bueno? Fama, estabilidad, planes, logros, relaciones, fervor en la fe. ¿No vivimos aferrados a todo esto solo para engrandecernos? Pero piénselo detenidamente, después de la muerte. ¿Acaso no es una verdad que podemos darnos cuenta de que absolutamente ninguna de esas cosas puede salvarnos? Y ante el tribunal de Dios, nada de eso puede salvarnos ni puede vivir en nuestro lugar. Únicamente Jesucristo nuestro Señor es quien se presenta ante Dios en nuestro lugar. Queridos y respetados todos, hoy hemos escuchado claramente. El hombre debe morir una vez y después de eso viene el juicio, pero también lo hemos visto claramente. En el día de hoy hemos aprendido que hay alguien que ya recibió ese juicio en nuestro lugar. Es necesario que todos ustedes sepan que Jesús no solo nos mostró el camino, sino que Él mismo se convirtió en el único camino que debemos seguir. Jesucristo no solo prometió la vida eterna, sino que atravesó por la muerte para convertirse en vida para todos nosotros. Por lo tanto, nuestra fe en el día de hoy no se basa en emociones inestables, sino que está firmemente establecida sobre la obra de la cruz ya consumada. Ahora ya no vivan con miedo. No es que nos aferremos a la fe por temor a la muerte, sino que al conocer ya a Jesús, quienes creen en Jesucristo, viven como aquellos que pueden superar incluso la muerte misma. Incluso cuando fracasan, cuando caen frente a innumerables crisis y en medio de debilidades repetidas, hay una sola razón poderosa por la que podemos volver a levantarnos. Porque nuestra salvación no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestros logros, sino de la obra consumada de Jesús. Creyente puede caer, pero el creyente no termina ahí. Quien cree puede tambalearse, pero no se derrumba, porque somos vidas sostenidas por Jesucristo. Ahora en el Señor declaro solemnemente bendición sobre ustedes, que el temor a la muerte ya no pueda gobernar sus corazones. Ahora, en lugar de culpa y condenación, bendigo para que la gracia de la cruz sostenga sus conciencias. Ante las muchas voces confusas de este mundo inestable, bendigo para que la voz del Señor, que dice, tú eres mío, guíe sus vidas. Por la gracia de Cristo, bendigo para que no caminen hacia la muerte, sino que vayan firmes hacia la resurrección. Bendigo para que no sean quienes esperan el juicio, sino quienes ya viven en la gracia, viviendo con alegría y felicidad.
Bendigo para que hoy no permanezcan en el desánimo, la desesperación o el abatimiento, sino que salgan de nuevo al Señor y vivan este día junto a Él. Ahora les bendigo para que en su vida cotidiana busquen solo a Jesús, se aferren solo a Él en cada lugar donde estén y confíen únicamente en Jesús, incluso en momentos de sufrimiento y adversidad. Y también les bendigo para que vivan en la verdadera paz y libertad que el Señor da y en el gozo de la vida que el mundo no puede ofrecer. La palabra de hoy termina aquí, la transformación comienza ahora. Les animo a que vivan una vida aferrándose más a Jesús, eligiendo confiar más en Él, amándolo más profundamente y viviendo una vida que solo se gloríe en Jesús. Que sean bendecidos al vivir así. El Señor ya va siempre delante de todos nosotros. Hoy Él nos llama de nuevo. Crean en mí, síganme. En este camino deseo de todo corazón que la gracia de Jesucristo sostenga sus pasos hasta el final y que dentro de esa gracia vivan para el Señor si viven y si mueren, que sea en el Señor convirtiéndose en personas bendecidas. Con esto concluyo la palabra. Hoy estamos ante la ineludible verdad de la muerte, la razón y el juicio, pero al mismo tiempo hemos visto claramente a Jesucristo, quien ya recibió ese juicio por nosotros. Por lo tanto, no sigan en el temor. Por favor, no depositen su confianza en ningún otro nombre. Crean solo en el sagrado nombre de Jesucristo y pasen de la muerte a la vida eterna. No es persuasión, sino un clamor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahora les bendigo para que esta semana no vivan hacia la muerte, sino que, como dice la palabra, caminen hacia la resurrección. Les bendigo sinceramente para que vivan con gracia, no temor, con esperanza, no desesperanza, en libertad, no bajo condena. Declaro y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que estas gracias y bendiciones sean derramadas sobre mí y sobre ustedes. Les bendigo, les bendigo. Oremos todos juntos. Nuestro Dios Padre Celestial, que entregó a su único Hijo amado Jesús por nuestra salvación, ahora que nos has mostrado cuál es el camino exacto que debemos seguir y el camino sobre la muerte, Señor nuestro, por favor, permítenos bajar de ese lugar de vida obstinada donde vivimos como si fuéramos a permanecer para siempre en este mundo terrenal. Señor, líbranos de la fe falsa e ilusoria que nos hace vivir como si fuéramos a vivir 1000 o 10,000 años, abandonando a nuestro Señor Jesús y aferrándonos al dinero, la fama y todas esas cosas mundanas y pasajeras que ante la muerte no son más que basura de la vida. Ahora, permítenos comprender qué es nuestra vida, por qué viniste a esta tierra, Señor, por qué moriste, y que la muerte no es el final. Haznos entender claramente la diferencia entre lo que sucede después de la muerte para quienes creen en Jesucristo y para quienes no. Que ya no vivamos una fe falsa o superficial, sino que recibamos la gracia de vivir mirando solo a Jesús, quien salvó a un pecador como yo, reconociendo sinceramente ante ti que soy un pecador. Que esta bendición de gracia nos alcance a todos. Señor, perdona al pecador que vive como si viviera por milenios. No es que no tenga pecado solo porque no mato, no robo ni engaño a nadie, sino que vivir con quejas, insatisfacción, frustración y miedo es precisamente pecado. Y eso proviene de la incredulidad, de no poder creer en Jesucristo, que es el pecado más grave. Hazme entender esto, Señor. Aquí está un pecador como yo. Ten misericordia de mí y haz que crea en Jesús. Señor, soy un cristiano falso de verdad, así que te pido que me ayudes a creer en Jesús. ¿Cómo puede alguien que está a punto de morir decir que tiene esperanza en Jesucristo y que cree en Él?
Señor, haz que ahora podamos entender y creer cómo cambia nuestra vida y nuestra alma después de la muerte, para que el simple hecho de vivir en este mundo se convierta en una esperanza del cielo y para que no vivamos una vida desesperada, temiendo a la muerte. Permite que la fe y la esperanza de que quienes creen en Jesucristo vivirán con el Señor en ese cielo eterno y glorioso después de la muerte vengan sobre todos nosotros. Ahora, la inmensa gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien nos trasladó de la muerte a la vida y nos concedió la gracia del juicio, y el gran amor de Dios, quien no nos abandonó a pesar de que éramos pecadores y nos amó hasta el punto de sacrificar a su Hijo unigénito Jesucristo por nosotros, que el consuelo y la obra del Espíritu Santo, quien hoy conmueve nuestro corazón y nos hace aferrarnos a Jesucristo, estén sobre los creyentes que, ante la palabra, han decidido arrepentirse, clamar y dar gracias, y sobre sus familias, hijos y hogares. Que la gloria, el poder y la bendición de nuestro Señor Jesucristo estén con ellos ahora y por los siglos de los siglos. Amén.